Bueno, la clase pasada habíamos quedado aquí en este ejemplo de corriente, ¿cierto? Entonces, mm, corriente en este circuito habíamos dicho que la corriente era de 2 amperios. Bueno, entonces aquí podemos ver, digamos que una cosa bastante interesante, y es que, digamos que de aquí esta expresión, yo simplemente puedo reemplazar, o más bien decir lo siguiente: si yo tengo aquí la batería de 20 voltios, y en vez de colocar las dos resistencias coloco una resistencia equivalente igual a 10 ohms, entonces voy a obtener la misma corriente. Esta corriente por acá, entonces y I por R equivalente es igual a los 20 volts de la batería. Así I es igual a 20 volts sobre eh, 10 ohms, y esto es 2 amperes. Eso significa que el circuito original que yo tenía se puede reemplazar por este. Que podemos recordar que el circuito que teníamos originalmente era una batería de 20 voltios, entonces esto aquí era R1 igual a 5 ohms, R2 igual a 5 ohms también por acá, y aquí cerrábamos nuestro circuito, y la corriente en este caso era igual a el voltaje de la fuente sobre R1 más R2. Si yo comienzo a hallar resistencias, yo puedo hallar, digamos que, o determinar una relación genérica para esto. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, colocar acá una resistencia R1, puedo colocar una resistencia R2 y hago una resistencia R3, por ejemplo. Si yo utilizo la segunda ley de Kirchhoff aquí en este caso, entonces, y defino, por ejemplo, una corriente I por acá, entonces yo puedo decir que el voltaje de la fuente, que es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia, entonces BR1 más BR2 más BR3, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué voy a tener yo por acá? Voy a decir que BR1 es I por R1, BR2 es I por R2, BR3 es I por R3. Factorizo la I, esto me queda I factor de R1 más R2 más R3. Y de acá simplemente despejo I. Y esto me da voltaje sobre la suma de las resistencias en la malla. Eh, digamos que esto también, si nosotros reemplazamos todas esas resistencias por una sola, esto también podría ser aquí B sobre un R equivalente. Entonces, como vemos en el caso de dos resistencias, ese R equivalente era la suma de estas dos resistencias. En el caso de tres resistencias, este R equivalente es la suma de estas tres resistencias. Nosotros podemos, digamos que sistemáticamente,
seguir adicionando resistencias a este circuito todo lo que nosotros queramos. Ahora R1, R2, R3, esto acaba de ser R4 y así punto suspensivo. Esto no es que el cable se corte, sino que digamos que hay una longitud de cable con un poco de resistencias y por aquí hay por ejemplo, un RN y aquí hay más o menos B. Entonces otra vez, si usted escribe la ley de Kirchhoff de voltajes ahí, entonces va a tener que B es igual a BR1 más BR2 más BR3 más BR4 más BRN. Esto es igual a I, que es la misma en todas las resistencias. Digamos que ese es el truco. Esta corriente acá viene a ser las mismas en todas las resistencias. La corriente no tiene a dónde ir, entonces simplemente sigue el mismo camino que le dicta la malla. Entonces la corriente simplemente está recorriendo la malla. Entonces esto es IR1 más IR2 más IR3 más IR4 más IRN. Ahora factorizamos I, esto nos queda I por R1 más R2 más R3 más R4 más Rn, ¿cierto? Entonces, y de ahí podemos despejar simplemente I. Entonces, despejando, básicamente nos queda que I es igual al voltaje sobre la suma de todas las resistencias R1 más R2 más R3 más R4 más Rn. Y esto puede ser simplemente un voltaje dividido una resistencia equivalente. Entonces básicamente lo que nosotros hemos descubierto es que en un circuito que está en serie, nosotros podemos reemplazar las resistencias simplemente por una sola resistencia que equivale a la suma de las resistencias, ¿cierto? Entonces en serie, la resistencia equivalente simplemente va a ser igual a R1 más R2 más R3 más hasta el número de resistencias que tengamos. Esto contrasta con el caso para capacitancias en paralelo. Las capacitancias en paralelo se suman así. Entonces, capacitancias en paralelo. C equivalente es igual a C1 más C2 más C3 más hasta Cn. Entonces, como nosotros sumamos capacitancias en paralelo, así sumamos resistencias en serie. Digamos que esto es algo importante que nos faltó, digamos que discutir sobre el caso de las resistencias, ¿cierto? Cómo se suman resistencias en serie y cómo se suman resistencias en paralelo. Bueno, ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de un circuito que tiene una fuente más o menos B y ahora tiene, por ejemplo, esta resistencia aquí R1 y tiene esta resistencia aquí en paralelo con esa R2, que en paralelo significa que tienen el mismo voltaje, es decir, el voltaje sobre ambas es simplemente el voltaje de la fuente, más menos y más menos. Antes, en el caso de la serie, entonces nosotros habíamos visto básicamente que
la corriente que entraba en cada resistor era la misma. Aquí en caso del paralelo, entonces vemos que el voltaje que cae sobre cada resistor es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la primera ley de Kirchhoff, ya no la segunda, sino la primera. Entonces vamos a decir básicamente que esto es una corriente I que viene de la fuente y se divide en dos corrientes acá. Una corriente que es I1 y otra corriente que es I2. Entonces, cuando nosotros tenemos este arreglo, entonces básicamente nosotros tenemos que saber cuál es el valor de los voltajes en cada nodo. Por eso antes habíamos definido nodo. Este circuito es muy sencillo porque tiene solamente dos nodos. Tiene este nodo de acá, porque el potencial ahí es el mismo que acá, el mismo que acá, el mismo que acá, y también es el mismo que acá, el mismo que acá, el mismo que acá. Y ese nodo lo vamos a llamar BX. Y tiene este otro nodo. Este potencial es el mismo acá, 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 acá. Y esto lo vamos a llamar BY. Eso significa que la diferencia de esos dos potenciales es simplemente el voltaje de la fuente, o sea, BX menos BY es igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la corriente es la diferencia de potencial dividido la resistencia. Entonces, por ejemplo, la corriente 1 va a ser igual a BX menos BY sobre R1. Y 2 es igual a BX menos BY sobre R2. Pero como sabemos, esa diferencia es simplemente el voltaje de la fuente. Es decir, esto acá simplemente B. Y esto acá simplemente B. Y por la primera ley de Kirchhoff, entonces sabemos que I es igual a I1 más I2. ¿Cierto? Si expresamos las corrientes en términos del voltaje y las resistencias, entonces básicamente nosotros tenemos que I va a ser igual a B sobre R1 más B sobre R2. Esto es igual a B que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esto simplemente puede ser B sobre una resistencia equivalente. ¿Cierto? Entonces de acá ya podemos comenzar a ver un patrón en paralelo. Podemos ver que en paralelo 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto es resistencias en paralelo, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente las resistencias en paralelo se suman como se suman los condensadores en serie, como los capacitores en serie, ¿cierto? Entonces, si nosotros adicionamos una resistencia más, podemos ver que esto se volvió un patrón. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos ese circuito, más o menos V, una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3, por ejemplo. Tenemos el mismo caso, que el potencial es igual en todos los puntos eléctricos de la parte superior y igual en todos los puntos eléctricos de la parte inferior. De todo esto acá está el mismo potencial y todo esto acá está el mismo potencial, ¿cierto?
Entonces básicamente lo que nosotros tenemos es que esta corriente que va por acá, que es I como en el caso anterior, se divide en tres partes: I1, I2 y 3. Bueno, entonces si nosotros tenemos eso en cuenta, entonces decimos que I es I1 más I2 más I3. Razón: primera ley de Kirchhoff. ¿Cierto? Entonces, bueno. Entonces ahora, básicamente, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Nosotros reemplazamos I1, I2 y 3 en términos del voltaje y de las resistencias, tal cual lo habíamos hecho en el circuito anterior. O sea que esto es B sobre R1 más B sobre R2 más B sobre R3. Y esto es igual a B que multiplica a R1 más, perdón, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto es básicamente igual a B sobre una resistencia equivalente. Entonces, de acá obtenemos que 1 sobre la resistencia equivalente básicamente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Cierto? Entonces, eso es básicamente lo que obtenemos ahí. Y nosotros podemos verificar este patrón si comenzamos, digamos que, a agregar resistencias en paralelo, ¿cierto? De manera pues indefinida. Entonces nosotros podemos ver que en paralelo la resistencia equivalente viene dada por 1 sobre R equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 hasta el número de resistencias que uno tenga en paralelo más 1 sobre Rn. Esto digamos que análogo con el caso de la capacitancia equivalente, pero en serie. Ojo, en serie. Entonces, como se suman resistores en paralelo, se suman capacitores en serie. Es 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre Cn. Entonces, esto es una cosa, digamos que antes de que nos vayamos para el ejemplo que yo digamos que les tenía propuesto, esto es una cosa importante, ¿cierto? Esto es importante. Entonces, poder reducir circuitos, digamos que de alguna manera, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, básicamente